bienvenida a todos y a todas. Bienvenidos al segundo Entapi. La verdad que, bueno, un honor y un poco de miedo arrancar con el panel, ¿no? Arrancar el Entapi con este panel. Bueno, el panel es sobre el eje de género, específicamente sobre las violencias hacia las mujeres. Creemos que, no solo creemos, sino que es un hecho que es un tema muy importante que actualmente se recrudece cada día más. Entendemos fundamental que bueno, desde el Entapi, desde un encuentro de talleristas que nos encontramos día a día en diferentes territorios, trabajando y afrontándonos con la temática, podamos problematizar y encontrarnos reflexionando sobre esta cuestión, ¿no? Así que le damos la bienvenida también a las compañeras panelistas que van a estar exponiendo algunas cuestiones centrales de lo que es el eje. Tenemos a la compañera Roxana Longo de Parinos en Rebeldía, que va a estar dando una introducción general a lo que es la temática de los géneros, la cuestión del patriarcado, la relación con el capitalismo y algunas cuestiones que introducen a lo que es la violencia hacia las mujeres. En este eje vamos a tener a las compañeras de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, la Negrita y Ceres del FOL. Las compañeras van a estar dando un poco un panel general sobre lo que son las violencias, sobre la experiencia de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Y para finalizar el panel vamos a tener a la compañera Florencia de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, comentando un poco la actualidad de las luchas, lo que significa la lucha de género, la lucha contra las violencias, la lucha por el aborto legal y demás cuestiones que hacen a lo concreto y a los objetivos y un poco a las tareas que nos presentamos y nos planteamos hoy. Bueno, antes de dejarlas queríamos comentar nada más que a lo largo de todos los días se van a desarrollar talleres también prácticos con la finalidad de poder socializar ciertas herramientas de intervención concreta en los territorios, como es el acceso, por ejemplo, al misoprostol para el aborto seguro, algunas herramientas lúdicas para problematizar la cuestión de las violencias, y bueno, estaremos también hablando de la trata hacia las mujeres. Bueno, además, herramientas para poder trabajar un poquito en todos los días, socializar, poner el cuerpo y bueno, charlar entre todos sobre lo que es la cuestión de género, ¿no? Así que le damos... Bien. Bueno, le damos la palabra a la compañera Roxana. Hola, ¿me escuchan? Buenos días a todas y a todos. Voy a empezar refiriéndome a la importancia de repensar el sexismo del lenguaje. Quiero decir que no es de menos nombrarnos a las mujeres, nombrar los y las, aunque para algunos signifique a veces algo fastidioso. Quiero decirlo en alusión a la apertura, digamos, que muchas fuimos omitidas y se habló en masculino. Entonces voy ya empezando a instalar ese tema, la necesidad de repensar en nuestras organizaciones políticas, educativas, cotidianas, de introducir y problematizar el lenguaje sexista. No es algo menor a nuestro entender. Y voy a empezar refiriéndome, porque soy educadora popular, y me parece bárbaro esta iniciativa del Entapi, de que educadores y educadoras populares a nivel nacional nos encontremos, reflexionemos, problematicemos nuestras prácticas, problematicemos nuestras concepciones, nuestras maneras de mirar el mundo, de mirarnos a nosotras y a nosotros. Y como parte de una experiencia, lo que voy a decir va a tener que ver con esto, siempre insisto en el dicho de Freire, de Paulo Freire, educador popular brasilero, que todas conocemos seguramente, que la cabeza piensa donde los pies pisan. Entonces mi exposición tiene que ver con mi cabeza y con mis pies. Y desde el equipo de educación popular, Pagalos en Rebeldía, que tiene una experiencia ya de más de 13 años, venimos tratando de pensar lo que es, como educadoras, un grupo de educadoras, lo que es la pedagogía o cómo podría pensarse una pedagogía feminista. Y así estamos transitando la necesidad de pensar la educación popular en clave con el feminismo. ¿Por qué creemos que es necesario recuperar las experiencias de los feminismos? Porque como diferentes corrientes de pensamiento no hay una forma de hacer y de recrear el feminismo, sino que hay diversas, porque entendemos que es fundamental desmontar y cuestionar las experiencias de educación bancaria hegemónica en todas sus manifestaciones, porque a veces se acude a pensar
lo bancario referido al espacio escuela o al espacio áulico. Y sin embargo nos atraviesa esta educación bancaria en nuestra escuela, en las aulas, pero en la familia también, en los medios de comunicación, aún también los alternativos, en aquellos y aquellas mujeres y hombres que trabajamos en lo que se dice la producción de ciencia, y en el ámbito de la política sobre todo en el ámbito de la política, donde nos planteamos modificar ciertas cuestiones estructurales y problemáticas que afrontamos cotidianamente e históricamente, ¿no? La dimensión histórica como una dimensión importante a la hora de pensarnos y repensarnos. Y en este sentido nosotros pensamos que la hegemonía, la dominación, las opresiones se manifiestan en una triada, donde aparece el capitalismo, donde aparece el patriarcado y donde aparece el colonialismo, como sistemas que se presentan y se refuerzan simultáneamente, es decir, refuerzan las opresiones simultáneamente. En ese sentido cuestionamos las jerarquías de pensar que solamente es importante trabajar en pos de disolver la cuestión de clase, sin pensar lo que implica el colonialismo y el patriarcado en nuestras vidas. Es decir, simultáneamente estamos pensando en los tres niveles de opresión. Y por eso es importante, aún sobre todo hoy, el 12 de octubre, ¿no? Que decimos muchos que no lo festejamos, sino que recuperamos la resistencia histórica de los pueblos originarios y el papel de las mujeres que históricamente han jugado y juegan como resistencia. El colonialismo se ha sellado en nuestros cuerpos y nuestras subjetividades y es necesario repensarlo, tomarlo como parte de nuestra formación política. A veces, muchas experiencias, incluyo también, menospreciamos el papel del colonialismo o no lo tomamos como un elemento a estudiar, a retrabajar, a problematizar, o lo vemos como algo lejano, digamos, que hoy no nos impacta en nuestra vida cotidiana. Y sin embargo el colonialismo persiste como un mecanismo de opresión y dominación histórica y se refuerza y se retroalimenta en el contexto actual. El despojo, la apropiación de la colonia, la apropiación comienza sobre todo con el cuerpo de las mujeres como batalla de guerra, donde la violación sistemática hacia las mujeres fue un ejemplo de sumisión. La primera mercancía para el hombre blanco, occidental, propietario, fue avasallar el cuerpo de las mujeres. Y a partir de ahí poner un esquema de dominación, un esquema, una instalación de maquinaria eurocéntrica. ¿Cuántas experiencias de teóricos, de teóricas latinoamericanos encontramos en las aulas, en las escuelas secundarias, en las universidades? Pocas. El eurocentrismo sella nuestra subjetividad en nuestra vida, invisibiliza producciones teóricas y también emancipatorias de muchos autores y autoras de América Latina, por lo cual, como jóvenes, es importante repensar esta dimensión. Es importante repensarla como un mecanismo de violentación que impuso y se impuso expropiando las riquezas de nuestros territorios y hoy, para algunas de nosotras, pensamos que vivimos en un momento de recolonización del continente, impuesto por un modelo extractivista que afecta a las subjetividades de todos y de todas, y en particular de las mujeres, ¿no? Este modelo que habla de recursos naturales y no de bienes comunes, que habla de la expropiación de nuestras naturalezas, que divide los derechos de la naturaleza por los derechos humanos, esa tensión que aparece constantemente en este nuevo momento que la presidenta la semana pasada, antes de que la operen, la intervengan, dijo: pasamos el momento de progreso, se viene un momento de desarrollo. ¿Qué implica ese momento de desarrollo para el cuerpo de las mujeres y de las poblaciones, de los niños y de las niñas? Más expropiación, más degradación de la naturaleza, más imposición de un modelo que niega al otro, como en la colonia se negó a las mujeres y a los hombres indígenas, hoy también se niegan los derechos de muchos y muchas de nuestros territorios. Es para que lo pensemos, para que pensemos no solamente lo que implica en este contexto y en este país, sino como lo que implica a nivel regional.
Está buenísimo que pensemos en un tapping nacional, tenemos que partir de lo nacional y dar un salto a lo internacional, donde nos encontremos todas y todos los excluidos y excluidas, los oprimidos y las oprimidas. En este proceso de recolonización, ¿qué se hace? Se expropian los saberes. Los primeros saberes que se expropian son los saberes de las mujeres, ¿no? Sabedoras del vínculo con la naturaleza, del vínculo con la semilla. Son cuestiones que tenemos que repensar, que son cuestiones que hoy nos impactan específicamente y que el capitalismo y el patriarcado y el colonialismo se conjugan fielmente. Ahí no hay problema de división, ahí no hay problema de discusión, ahí trabajan simultáneamente. Entonces la apuesta es pensar desde la complejidad, como decían los compañeros y la compañera en la apertura, de una complejidad que no diluya, sino que sume, que no jerarquice, sino que trabaje simultáneamente y relacionalmente las múltiples opresiones que tenemos. Porque podemos trabajar por una sociedad más justa, en lucha o luchando contra el capitalismo y no modificar el patriarcado. De eso la historia nos dice mucho, las izquierdas nos han enseñado mucho de las omisiones que han hecho históricamente. Por eso pensamos que es importante en este momento pensar integralmente. Pensar que implica la migración forzada de mujeres, que afecta a todas las mujeres latinoamericanas, donde son apartadas de sus hijas, donde el cuidado queda a cargo de las abuelas. Pensar lo que implica la flexibilización laboral para el cuerpo de las mujeres. Pensar lo que implica que ganemos el 35% menos que los hombres. Pensar que cuando llegamos a nuestra casa debemos seguir cumpliendo la jornada reproductiva. Esa jornada reproductiva que la izquierda también menospreció al pensar el análisis de lo que implica el trabajo reproductivo para la reproducción del sistema capitalista. ¿Cuántos de nosotros y de nosotros estudiamos, quienes ya nos asumimos de izquierda, y decimos que necesitamos un socialismo, o decimos que tenemos que luchar contra el capitalismo? ¿Cuánto asumimos la reflexión de lo que implica el trabajo doméstico para la reproducción de la vida? Imagínense, una compañera que me encontré en Brasil me decía, imagínate si tardamos una semana las mujeres el trabajo doméstico. ¿Qué implica para el sistema capitalista? ¿Qué implica que la mujer, cuando vuelve de su trabajo, no tenga que planchar, no tenga que pensar en la comida, no tenga que pensar en la higiene de su hijo, no tenga que pensar en los útiles que necesita para llegar a la escuela de su hijo? ¿Qué es lo que sucede con el sistema? Hace agua. Quiero decir, se han avanzado, se ha encontrado algunas ventajas hace años, pero sin embargo el trabajo en la esfera pública de las mujeres sigue siendo un trabajo de menor calificación, sigue siendo un trabajo menos pago, sigue siendo un trabajo donde el cuerpo de la mujer es expuesta de múltiples maneras, de manera de desventaja. Y cuando llega a su casa, sigue trabajando en el trabajo doméstico. A lo sumo ahora dice, bueno, mi compañero me ayuda. Se toma como una ayuda. O a lo sumo dice, él cocina, pero yo tengo que pensar qué es lo que va a cocinar. Si abre la heladera no encuentra nada. O tengo que pensar, o dice, que le cambie los pañales a los nenes. Claro, pero ¿quién compra los pañales? Es decir, ¿quién se dedica al cuidado de los niños de manera integral? Yo creo que es una batalla que seguimos teniendo que repensar y trabajar las generaciones más jóvenes, sobre todo, donde no se piense en tema de colaboración, sino de responsabilidades compartidas, de responsabilidades que hacen a la construcción de subjetividades de niñas y niños distintos, donde sabemos que niño y niña se cría con una imagen de madre, de padre o de lo que fuera, de manera distinta, de manera de generar autonomía también en los niños. El ejemplo, cuando decimos queremos construir autonomía, claro, todos queremos construir autonomía, nadie dice que no, pero ahora la autonomía la podemos construir si no pensamos en lo que implica el patriarcado como
negación de la autonomía de las mujeres. Es imposible. Es imposible pensar en esa esfera sin pensar que el Estado, además de ser un Estado capitalista, es un Estado patriarcal. Las políticas de la asignación universal por hijo. Nadie va a estar en contra de una asignación universal por hijo. Ahora, ¿qué implica esa política? Reproducir el rol de la mujer, el rol de la familia nuclear, el rol de la heterosexualidad obligatoria, porque está destinado a mujeres madres de sectores populares que tienen que ir a un centro de salud, garantizar el cuidado de sus hijos y así conseguir una asignación universal. ¿Qué implica con esas mujeres que no son madres? ¿Cómo acceden a esa asignación? ¿Cómo acceden a esa asignación mujeres que son de tercera edad? Es decir, no es una política universal. Saquémosle el velo. Es una política focalizada que tiene que ver con un modelo de ajuste, con un modelo neoliberal que se perpetúa en una escala aún más compleja para poder, digamos, cuestionarlo. Es decir, cuando hablamos de políticas sociales, tenemos que pensar en el rol del Estado. Y tenemos que pensar cómo somos las mujeres pensadas para el Estado. Vuelvo a insistir, el rol del trabajo doméstico, que implica el rol de cuidadoras, cuando la mayoría, digamos, si vemos cualquier estadística, nos siguen diciendo que a nivel mundial las mujeres somos las que estamos destinadas al cuidado de niños y de mayores. Y ahí en las estadísticas no aparecen los compañeros y las compañeras. Yo no quiero decir qué pasa cuando un familiar se nos enferma en nuestra casa, quién es la mujer o es el hermano el que se hace cargo de la salud de su madre o de los niños. Claro, puede haber excepciones, no estoy diciendo que es así, que en todo caso sea así, pero hegemónicamente el modelo es impuesto de esa manera. La educación que recibimos en la familia, en la escuela, en la iglesia, en los medios de comunicación es para reproducir el modelo de mujer como cuidadora, de mujer, que además si cumplís más de 30 y pico ya te empiezan a decir, ¿cuándo viene el bebé? ¿Cuándo? ¿No? Esa expectativa de que las mujeres tenemos que servir solo para procrear sigue estando latente, presente. Ayer el progresista del presidente de Ecuador amenazó que iba a renunciar si se aprobaba la ley de despenalización del aborto. ¿No? Que se vaya, ¿no? Pero hay un modelo que viene profundizándose en América Latina, donde los fundamentalismos religiosos se acentúan más y el derecho a decidir de las mujeres se hace más vulnerable pese a la gran lucha de las mujeres en las calles, en las campañas, en las organizaciones mixtas y demás. Eso es un tema que debemos afrontar. Estamos queriendo decidir por nosotras. No estamos obligando a que todas y todos se aborten o realicen el aborto, y tampoco decimos que es la mejor experiencia del mundo. Digamos, cada mujer lo transita de manera particular. Pero quiero decir que hay un momento de profundización del modelo, de los fundamentalismos, de ciertas instituciones que se refuerzan pese a los discursos progresistas, pese a los discursos de democracia, una falsa democracia que cada vez se institucionaliza más. Eso tiene que ver con la necesidad de que las organizaciones autónomas, me encanta que sean independientes, en un momento complicado donde, digamos, estamos en elecciones en toda, digamos, la región, es necesario repensar eso. Tengo unos machetes que hoy me hice. Insistimos en esto, en poder pensar colonialismo, capitalismo, imperialismo, racismo y patriarcado simultáneamente. Insistimos en esto. Insistimos que los roles y los estereotipos de género tradicionales refuerzan estos mecanismos de opresión. Que la división sexual del trabajo genera más desigualdad. Cuando en las organizaciones sociales nos asumamos otras formas y otros vínculos, otros tipos de relaciones posibles, que lo estamos haciendo, no es que no lo hacemos, pero más centralmente,
Yo entiendo, digamos, que también en muchos casos hay una cuestión que tiene que ver con una necesidad concreta de resolver hoy, pero también es necesidad concreta de resolver hoy el avance de la violencia hacia las mujeres, el avance de los feminicidios que todos los días tenemos noticias, el avance de las muertes por aborto clandestino, el avance del trabajo no remunerado y no legitimado por los y las compañeras, por el Estado, por todos los atravesamientos que nos suceden, el avance de trabajos más flexibles, de mayor carga de horario, de mayor desigualdad. Cuando trabajemos integralmente nuestras dificultades, nuestras desigualdades, cuando podamos incorporar la diversidad sexual, que es es una batalla importante, algunas leyes que se consiguieron, pero hay algunos temas que todavía no hablamos en las organizaciones políticas sociales. ¿Qué pasa con las mujeres que deciden tener otro tipo de relaciones afectivas? ¿Qué pasa con los compañeros que todavía aún les cuesta asumir y decir en una organización social que tienen otra identidad de género, otra identidad sexual? Todavía nos cuesta. Quisiera algún día no escuchar más en las marchas, hijo de puta, porque ni los putos ni las putas son y se sienten muchas veces muy agraviados con esos cantos. Vuelvo a insistir en la necesidad de reformular el sexismo, nuestras prácticas y otras formas de relacionarnos. Que cuando termine la exposición de las tres panelistas, la idea es abrir el debate, a las preguntas, así que lo aclaro ahora por si uno quiere ir anotando o ya planteando algunas dudas para en el cierre de la exposición que empecemos a compartir algunas palabras entre todos y todas. Bueno, buenos días a todas y a todos. Ay, es raro hablar con micrófono, lo tengo que decir porque me escucho y me da cosa. Pero bueno, viene así de micrófono, parece. Bueno, me llamo Mariana, me dicen la negrita, soy integrante de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Junto con ustedes, bueno, Roxana y las compañeras de Pañuelos de Rebeldía también son parte integrante de la campaña. Y por ahí contarles un poco cómo surge la campaña y un poco cuáles son nuestros puntos de intervención. En realidad la campaña surge específicamente hace más o menos un año y medio, poder decirle, justito, sí. Lo componemos diferentes organizaciones guerreras o de organizaciones sociales, culturales, estudiantiles, feministas, estudiantes, colectivos independientes y también compañeras y compañeros sueltos, o sea, sujetos sueltos que estén interesados y tengan ganas de participar activamente de la campaña. La idea de la campaña surge porque todos estos espacios colectivos, militantes y no, venimos trabajando en la cuestión de géneros, en la cuestión de la violencia hacia las mujeres desde diferentes espacios, con diferentes recorridos, con diferentes tiempos, pero lo que sí vimos y que era necesario, un poco parecido a lo que ustedes están haciendo hoy, este encuentro nacional, era de poder de algún modo poner en común esa lucha que veníamos dando por ahí para adentro de nuestras organizaciones, en común la necesidad de visibilizar, de decir, de poder juntarnos y de tener más fuerza en lo que tiene que ver con la denuncia con respecto a la violencia hacia las mujeres. Cuando hablo para la adentro y para la afuera es porque dentro de las organizaciones también se genera violencia hacia nosotras, hacia las mujeres, hacia las compañeras, digo, y es muy difícil hablarlo. Recién Roxana hablaba un poco de lo que significa para adentro de las familias o adentro de las instituciones, pero dentro de nuestras organizaciones se genera una situación de dominación, de opresión, de maltrato y de violencia hacia muchas compañeras. Entonces también repensar las violencias desde todas las organizaciones y empezar a problematizar esto, a decirlo, a pensarlo, también tiene que ver con una forma de que la campaña pueda tener una dimensión nacional. Una dimensión para la adentro y para la afuera. Y que sea campaña significa eso, poder salir de nuestras organizaciones
organizaciones, que muchas veces nos pasa en diferentes ámbitos y con diferentes ejes por ahí de intervención, de cómo nosotros interpelamos al colectivo, cómo interpelamos a la sociedad sobre estos hechos concretos que vivimos, padecemos de sometimiento y de violencia a las mujeres. Porque la padecemos todo el tiempo, no son hechos aislados de maltrato o de violencia física o psicológica como muchas veces se quiere demostrar, sino que en realidad nosotras sufrimos las violencias en nuestro cuerpo de diferentes modos y a través de diferentes instituciones. Obviamente, particularmente desde el Estado, pensando que el Estado es un sistema que funciona dentro del sistema capitalista y el patriarcado obviamente es un sistema que aporta este desarrollo y lo sostiene, lo fomenta y lo reproduce, por lo cual nosotras todo el tiempo estamos siendo expuestas a esta situación de opresión, de dominación y de violencia sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra psiquis y sobre nuestro desarrollo desde niñas hasta adultas. Y por ahí está lo bueno que haya muchos varones también acá. Me parece que está bueno el poder pensar juntos y juntas esto. Porque muchas veces la cuestión de género, la cuestión de la violencia, siempre se remite a que tienen que ser únicamente las mujeres que lo piensen porque son quienes la sufren. Obviamente que es así, nosotras tenemos que primero identificar esto. Pero sí también está bueno que los varones, de algún modo, se sientan incómodos y sepan que lamentablemente al vivir en este sistema, quieran o no, reproducen cuestiones que tienen que ver con el patriarcado, que tienen que ver con el machismo, que tienen situaciones de privilegio que nosotras no tenemos. Y muchas veces decirlo es incómodo. Y sentirlo que te lo dicen también. Y muchas veces nos cuesta poner en palabras esto para adentro en estas organizaciones. Y mucho más cuando lo tenemos que decir para afuera, que es un poco lo que la campaña intenta, ¿no? Es poder hablar, decir, de alguna manera organizarnos y también reclamar y decir para afuera cuáles son el tipo de violencias que sufrimos las compañeras y las mujeres en realidad. Lo de la campaña nacional tiene que ver con esto, en que estamos muy interesadas en que pueda ser realmente una campaña nacional. Está buenísimo que haya compañeras y compañeros de diferentes provincias a las cuales después si quieren podemos hacer el contacto a través de los medios de internet, teléfonos, intercambios, porque realmente la idea es que la campaña la pueda componer cualquier persona u organización que esté interesado en realmente tomar una posición política con respecto a la violencia de las mujeres. Con respecto a por qué hacia las mujeres y no de géneros, en realidad tiene que ver un poco con esto de la necesidad de nosotras de conocernos como tales y hacer un recorrido de poder decirlo. Sabemos que las mujeres no somos todas iguales, obviamente hay una diferencia de clases también en esto, ¿no? Pero sí nosotras representamos por ahí a las clases más oprimidas y nos paramos desde una concepción de clase con respecto a esto. No porque las mujeres de otras clases no sean oprimidas, porque de hecho lo son, pero sí tienen otra relación y sufren de otro modo. Que a nosotras nos parece que es necesario poder visibilizar cómo nosotras, las mujeres de ciertas clases, hay ciertas violencias ejercidas por el Estado, como pueden ser el nivel de salud, en la educación, en lo que tiene que ver con la justicia, o sea, por todos los espacios que nosotras transitamos, por ser de la clase que somos, de la clase trabajadora, de la clase explotada, lo vivenciamos mucho más brutalmente. Porque tenemos otros recursos, tenemos otro acceso y el Estado tiene otras políticas con respecto a nosotras y los lugares que ocupamos. El de mujeres también para reconocernos como tales. Cuando hablamos de mujeres, en realidad fue toda una discusión con respecto a la diversidad de géneros y que muchas veces hablar de géneros es como más políticamente correcto, ¿no? Es como que ahora hablar de géneros es algo que se tiene que decir, como que vamos todos tomando y todas tomando conciencia de la que tiene que ver con la diversidad de géneros, y está buenísimo que sea así, pero también nos parece importante el nombrarnos como mujeres, reconocernos como tal, y cuando una hace ese recorrido y lo procesa internamente, y ha sufrido y sufrimos cotidianamente estas violencias, es necesario que lo podamos decir, y lo podamos decir desde este lugar.
Claro, bueno, acá Cele me acota que está bueno, no es que nosotras no trabajamos la cuestión de la diversidad, sino que de hecho en los colectivos trabajamos de manera conjunta con los compañeros varones, con las compañeras lesbianas, con los compañeros gays. Tenemos esa mirada respecto a lo cómo hay que nombrar, porque en género se englobamos todo y muchas veces se pierde la subjetividad de cada una. Y cuando una empieza a reconocerse y empieza a hacer ese recorrido, está bueno poder nombrar cómo somos. Fue una discusión, no lo vamos a obviar, digo, estuvo bueno la discusión que se fue dando en el transcurso de este año y medio con respecto a los otros géneros, pero sí nos pareció importante el poder decirlo desde este lugar. ¿Por qué contra las violencias? No contra la violencia, sino que realmente las violencias son muchas, cotidianas, sistemáticas, y realmente si uno se pone a ver el recorrido de un día, por dónde transita y lo que hace, cuáles son los recorridos que se encuentran con hechos concretos dentro de la casa, en la vía pública, en el trabajo, en la universidad, en la escuela de los chicos o por donde transitamos, seguramente en cada uno de esos espacios nos vamos a encontrar nosotras de algún modo violentadas. Y que muchas veces es más visible el golpe, el ojo morado, pero las violencias se ejercen de un modo que se nos entremete dentro del cuerpo y que eso después opera y se reproduce. Y nosotros, como decía Rob un poco recién, o sea, cuando nosotros pensamos el tema de la campaña, de decir esto de las violencias, tiene que ver también en cómo nosotros de algún modo reproducimos, porque somos parte de este sistema, lamentablemente, y tratar de visibilizar esto y de decirlo y de problematizarlo, tiene que ver con modificar conductas nuestras, que muchas veces nosotros también como mujeres a veces ejercemos sobre otras mujeres y lo reproducimos con nuestros propios hijos o con nuestros propios compañeros y compañeras. Con respecto a esto, la responsabilidad del Estado, nosotros tenemos la ley 26.485 que enumera una cierta cantidad de formas de violencia, pero también sabemos que en realidad el Estado es quien, de alguna manera, es el que más nos violenta, porque es el que de alguna manera presenta formalmente formas que tienen que ver con, de alguna manera, creer que se están haciendo cargo y se están llevando políticas públicas que los contienen, y en realidad no está ni el financiamiento, ni realmente el aparato del Estado pensado para que eso se modifique. Y volvemos al mismo punto. El Estado es un Estado que funciona dentro de un sistema capitalista que articula directamente con el sistema patriarcal. No son separados, no están escindidos, son parte de lo mismo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver, y para ir por ahí a un hecho concreto, podamos ir a casos en los cuales la campaña tuvo como una participación activa en el sentido de como casos testigos, como fue el caso de las hermanas Jara, con respecto a cómo actuó la justicia con las hermanas Jara, eso está bien. ¿Conocen el caso de las hermanas Jara? ¿Alguno conoce? ¿No? No, bueno, es el caso de dos chicas, hermanas, de zona oeste, de Moreno, ¿no? Yo no soy de esa zona, pero estuvieron otras compañeras, que quedaron presas, tuvieron en total como 2 años, por defenderse básicamente de un violador. O sea, era un tipo del barrio que encima, se sabía que tenía prácticas delictivas de algún tipo narco o algo así, las venía acosando a una de ellas y en un momento que las quisieron atacar a una de las chicas en la calle, la hermana, se defendió y lo apuñalaron. No murió, lo hirieron, a partir de ahí se desató toda una serie de violencias sobre las hermanas, sobre Ailén y Marina,
que bueno, duraron 2 años, estuvieron presas, con problemas de salud, sin atención médica adecuada, y toda una serie de violencias institucionales sobre ellas, además de la violencia sexual que había ejercido esta persona. Y el Estado desde ninguno de sus ámbitos reconoció como violencia de género la situación en ningún momento. En todo el proceso judicial, en ningún momento se tomó el tema como violencia desde la perspectiva de género. Y bueno, para nosotras, hubo toda una movilización de todas las organizaciones de la zona. Nosotras por ahí pudimos aportar en uno de los objetivos que tiene la campaña, que es hacer visible en los medios de comunicación, por ejemplo, este problema, además de apoyar luchando en la calle también. Pero bueno, ellas hoy en día están libres, pero la justicia igualmente no reconoció, digamos, el caso como violencia de género, simplemente como que terminó la sentencia como cumplida los 2 años que ellas estuvieron y las dejaron libres, pero es como que cumplieron una condena igualmente en la justicia. Bueno, y retomando esto de las violencias y por dónde se transitan, como también poder entender que en este caso lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de la justicia, la responsabilidad de las diferentes instituciones del Estado, a donde nos revictimizan permanentemente, nos exponen en un lugar a donde nosotras somos las que tenemos que dar explicaciones de tal o cual situación de opresión, de maltrato y de violencia cotidiana. Una tiene que ir a hacer una denuncia a la Comisaría de la Mujer, del lugar donde sea, y seguramente lo primero que van a hacer es pensar o preguntarte cuál fue el hecho y uno que hizo para merecer eso. Entonces, con respecto a esto, me parece que lo que decía Cele con respecto al poder visibilizar, el hacer público, el poder decir, gritar, actuar, hacer murales, en función de eso nosotros tratamos en la campaña, a través de una cartilla de juego que está en una de las mesas por ahí, que está para socializar todo el material, y en función de nuestro recorrido, de las diferentes organizaciones que componemos la campaña, es poder compartir para poder no tomar la cuestión de la violencia como hechos aislados, puntuales, en situaciones particulares, sino de poder trabajarlo cotidianamente, visibilizarlo, decirlo y posicionarnos sobre cada hecho de violencia, que no tiene que ver, vuelvo a decir, solamente con la violencia física. Y por ahí yendo a lo que tiene que ver con el presupuesto, y esto sí es un dato que me parece que es interesante, este miércoles pasado en el Senado se aprobó el presupuesto nacional para el 2014, donde el monto asignado para el Consejo Nacional de las Mujeres es de 16,2 millones de pesos, que incluye un gasto para personas de 11,6 millones. Esto representa tan solo el 0,18% del presupuesto total, lo cual significa un 33% menos de lo asignado en este año. Estamos hablando de que es el Estado que determina esto para las políticas públicas que supuestamente tienen que estar pensadas en función de nuestras necesidades. Y en esto nosotros también tenemos una idea desde la campaña, es que el Estado reconozca de algún modo el trabajo que venimos haciendo muchas organizaciones feministas y todas las que componemos estas campañas, a donde realmente nosotras ponemos el cuerpo, sabemos cómo se trata este tema, somos las que trabajamos con las compañeras que por ahí llegan a situaciones de violencia extrema, con posibilidad de muerte o de femicidios, como fue el caso de Araceli en el día de ayer, donde nos enteramos de la manera que fue asesinada. Entonces, estas cosas no son tenidas en cuenta. Generalmente el Estado se apropia del saber, contrata de una manera de trabajo, si se quiere, precarizado a muchos de nosotros, para ocupar, robarse nuestro conocimiento y ponerlo al servicio de estas políticas de Estado mediocre que realmente no solucionan absolutamente ninguna de nuestras necesidades reales y concretas que padecemos. Con respecto a esto, lo del femicidio me parece que es algo también para pensarlo, porque también se trata de poner como casos aislados o puntuales que tienen que ver con que en realidad es un psicópata el hombre, es un asesino serial, pero en realidad
Este hombre es producto de esta sociedad capitalista, de este patriarcado, que lleva a que realmente los femicidios es la instancia última de una mujer que ha sufrido en diferentes procesos de su vida, larga, corta o más o menos, diferentes hechos de violencia. Las compañeras que sufren violencia cotidianamente en sus casas seguramente pueden llegar a un femicidio, pero las instancias previas para llegar a ese femicidio fue las que lo sufrimos en más o menos ocasiones. Sabemos que son situaciones muy terribles. El femicidio es lo último, te matan, te asesinan, solo por el hecho de ser mujer. Entonces, para nosotras, el organizarnos, el armar la campaña, el denunciarlo y sobre todo poner el cuerpo ante estas situaciones como mujeres que somos, y que obviamente los hombres que nos quieran acompañar mejor desde este lugar, es un poco la idea de la campaña, que se nacionalice, que lo podamos decir y que no nos encerremos puertas adentro de que son cosas a charlar para el adentro, sino que en realidad son cosas para charlar e interpelar a toda la sociedad. Gracias. Hola, buenos días, buenas tardes, ya estamos en un horario mediodía que indefinido. Mi nombre es Florencia Mafeo, yo soy parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En primer lugar, agradecer a todos y a todas la participación, a Roxana, a Mariana, Celeste de la campaña nacional por la violencia de las mujeres. Es un gusto compartir la mesa con ustedes y quizás todo lo que estuvieron hablando ellos hasta ahora también me da el pie a mí para seguir discutiendo sobre el derecho al aborto. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito está compuesta por más de 300 organizaciones sociales, partidos políticos, organizaciones territoriales, organizaciones feministas y compañeras independientes, así como la campaña contra las violencias. Se formó en el 2005 y lo que venimos haciendo es desde diferentes espacios pelear por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito. Esto quiere decir que hacemos tanto presentaciones del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación, que la última vez que se presentó fue en marzo de este año, por cuarta vez, en donde no tiene tratamiento parlamentario. Lo más que logramos es que se llegara a empezar a discutir en una de las comisiones de diputados, siendo que el proyecto tiene 60 firmas de diputados y diputadas de diferentes espacios políticos, partidos, y lo que vemos es que no hay decisión política de tratar este tema, lo cual nos parece que tiene que ver con un montón de cuestiones, como decían las compañeras, tiene que ver con un Estado patriarcal y capitalista, donde la clandestinidad del aborto también consideramos que es una violencia hacia las mujeres. Que tengamos que abortar de forma clandestina, en condiciones en muchos casos inseguras, siendo criminalizadas, ¿no? Hay un panel en el ENTAPI de criminalización de los jóvenes. La clandestinidad del aborto, la prohibición del aborto es una forma de criminalizar a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes, que son las que muchas veces se ven más afectadas todavía con la idea de que por ser jóvenes no pueden decidir. Entonces, nos parece que es importante que se despenalice y se legalice el aborto, porque el Estado se tiene que hacer cargo de esto. Se calcula que las mujeres en promedio abortamos 2 veces en nuestra vida. Hay la misma cantidad de abortos que de nacimientos al año. Esto es una práctica que sucede día a día en todos los barrios, en todo el país. No es algo aislado, no es algo de un adolescente que no se quiso cuidar por rebelde, como en ciertos sectores que les gusta decir. Todas las mujeres, en general, digamos, pasamos por una situación de aborto. Pasamos por el momento de tener que decidir. Y nosotros creemos que estas son políticas que tienen que ir acompañadas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Lo que veníamos hablando, lo que decía Roxana sobre la autonomía de nuestros cuerpos, es una cuestión de decisión. Una cuestión no solamente de que las mujeres más pobres, que tienen menos accesos, que abortan de forma insegura, mueren. Sí, hay alrededor de 100, se calcula entre 100 y 300 mujeres al año que mueren por abortos clandestinos.
Pero nosotros, más allá de cuidar nuestra salud y la vida de todas las mujeres, es una cuestión de derechos. Es un derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Es dejar de que el Estado ejerza violencia, porque por acción o omisión el Estado sigue ejerciendo violencia contra las mujeres. Y en esto nos parece que tenemos que seguir apostando a esta autonomía, que es una cosa que se construye todos los días, no es algo que es nuestra lucha también por la autonomía de nuestros cuerpos, y que, digamos, no ser criminalizadas ni víctimas de un Estado que no nos respeta. El proyecto de ley lo que propone es el aborto hasta la semana 12 de gestación, en todos los casos por decisión de la mujer. Vemos que es una decisión de la mujer, el único aborto que debería estar prohibido es hacerse por coerción, por presión, y no decide la mujer en ese caso. Y después se propone hasta la semana 14 en caso de violación o problemas de salud de la mujer, como hoy en día tenemos un código penal que propone el aborto no punible. Que esto está desde 1921, no es algo nuevo. La Corte Suprema falló el año pasado respecto a un caso, pero esto es algo que ya tenemos y que el Estado debe garantizar que las leyes se respeten. Tenemos una ley que dice que el aborto es no punible en caso de violación, en caso de riesgo de salud o de la vida de la mujer. Queremos que esto se respete. Esto hay un fallo, no tiene que ser judicializada. Judicializar a una mujer que tiene derecho a un aborto no punible es volver a victimizarla y es volver a ejercer violencia contra esa mujer. Porque con la excusa de que el juez tiene que decidir, no se practican los abortos y en realidad el aborto se debe hacer porque es no punible. No se puede penar a esa mujer por realizar un aborto. Me parece muy importante también, como decían las compañeras, que haya varones en este espacio, porque la lucha por el aborto creemos que tiene que ser compartida, y no solo de las mujeres. La decisión de un aborto es de la mujer. No puede alguien más decidir sobre el cuerpo de esa mujer. Tiene que ser autónoma en su decisión. Pero sí nos parece que tenemos que compartir esta lucha, porque además una mujer no se embaraza sola, ¿no? Como todas bien sabemos, no nos embarazamos solas y hay una responsabilidad del varón en estos casos. Entonces, nos parece importante también resaltar que en este proceso de autonomía de las mujeres, no es solamente decidir en el caso de un embarazo, es decidir en la relación sexual. Si tengo ganas o no tengo ganas de tener relaciones con esa persona, elijo cómo cuidarme con esa persona y que la otra persona también respete mi decisión, porque en este sistema patriarcal, nosotros en el momento de tener sexo, en general, también tenemos menos autonomía, ¿no? Muchas veces la presión de no pasa nada, quedarte tranquila, acabo afuera, nos ejerce una presión que es una violencia también, un micromachismo, si le queremos decir, pero creemos que en este lugar también los varones tienen que respetar la decisión de la mujer y nos parece importante que nos acompañen en esta lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nos parece que este tema se tiene que seguir discutiendo, que tiene que haber una decisión política de tratar este tema en el Congreso de la Nación y que muchas organizaciones ya lo venimos haciendo, muchos compañeros y compañeras talleristas también, porque esto es algo que pasa en nuestros barrios todos los días, no es algo que, digamos, ¿cuántos de ustedes no escucharon, no pasaron por una situación de aborto cercana? Digamos, no es algo aislado y nos parece importante que podamos discutir abiertamente este tema y acompañar de diversas leyes que ya están aprobadas, como la Ley de Educación Sexual Integral y el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, que pasa algo parecido a lo que pasa con la Ley de la violencia hacia las mujeres. Hay poco presupuesto. En el caso de la Ley de Educación Sexual Integral, no hay formación de los docentes en muchos casos, no hay pastillas anticonceptivas, no hay métodos anticonceptivos en los hospitales y en las salas, o no hay de los que la mujer elige con su médico o médica usar, entonces tiene que usar otra cosa que quizás
no es lo más conveniente para este caso. No, muchas veces no podemos elegir nuestro propio método anticonceptivo, se niegan ligaduras tubarias, falta esto de tener que ir todas las meses a buscar pastillas anticonceptivas, por ejemplo, y que no haya en la salita. Eso también es un obstáculo. Si bien creemos que estas leyes han avanzado un montón, en la realidad y en la práctica hay poco presupuesto y no se llevan adelante como deberían llevarse. Entonces creemos que no solamente se debe aprobar el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, sino que se deben fortalecer estas otras dos leyes que acompañan en un proceso de autonomía de las mujeres y también de los varones. Y consideramos que es un paquete, no es que va el aborto separado del resto. La legalización del aborto va acompañada de todo lo que veníamos hablando antes, de una ley contra las violencias también, y esperamos, digamos, no sabemos que estamos en un estado patriarcal y capitalista y le vamos a arrancar, como bien diría, estas leyes, pero consideramos que tenemos que seguir discutiendo estos temas, los invitamos a seguir discutiendo estos temas, que nos parece que es una cuestión de cambio, una cuestión de transformación de las relaciones sociales cotidianas que pasamos y que seguir realizando este tipo de encuentros para seguir debatiendo.